Funciones trigonométricas. Dado un triángulo rectángulo, llamaremos hipotenusa al lado opuesto al ángulo de 90 grados, cateto adyacente al que forma ángulo con el ángulo en cuestión y cateto opuesto al que se opone al ángulo en cuestión. Fíjense que aquí tenemos tres triángulos que son proporcionales uno con otro, pero el ángulo sigue siendo siempre el mismo. Por lo tanto, las funciones trigonométricas no van a variar según el tamaño del triángulo. Para ese ángulo, las funciones trigonométricas son únicas. La primera función que estudiaremos, seno de alfa, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hacemos el cociente en el primer triángulo, 1 sobre 2,24 va a ser igual al del segundo triángulo, 2 sobre 4,47, o del tercero, que es 3 sobre 6,71, que me da 0,447. Otra función es el coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo mismo, si hacemos la operación en los tres triángulos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Con la tangente pasa lo mismo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para los tres triángulos nos va a dar exactamente el mismo, porque, como dije en la diapositiva anterior, para un mismo ángulo estas funciones son únicas. Aparte está la secante de alfa, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, y la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas tres funciones en realidad no las vamos a ver en la Facultad de Arquitectura. Con las tres primeras nos alcanza para resolver todo. Quiero aclarar que los cocientes de las funciones trigonométricas no dan exacto, dado que los valores de la hipotenusa están redondeados a 2 decimales. Si hubiese utilizado más decimales, sí me daría exactamente los cocientes todos iguales. Estas funciones trigonométricas, al igual que el teorema de Pitágoras, se puede utilizar únicamente en triángulos rectángulos, nunca en acutángulos, nunca en obtusángulos. Para estos casos tenemos los teoremas, ya sea del seno o del coseno, que sirven para los tres tipos de triángulos. Puedo utilizar las funciones trigonométricas para calcular los ángulos. Por ejemplo, dado el triángulo de la figura, donde conozco tanto el valor de los catetos como de la hipotenusa, puedo calcular el ángulo alfa. Puedo utilizar cualquiera de las funciones siempre que tenga datos suficientes. Yo elegí la tangente de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4 metros sobre 3 metros. Me da 1.3333. Pero, cuidado, este valor que he conseguido no es el ángulo, sino su tangente. Para calcular el verdadero valor del ángulo, tengo que hacer el arco tangente de lo que me dio el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, el arco tangente de 1.3333, que ahora sí me dará 53,130,10,235 grados, o lo que es lo mismo, si fíjense en la calculadora, si pulsan la tecla de grados, minutos y segundos, le va a dar el ángulo en la forma compleja, es decir, 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Repito, podría haber utilizado la función seno o coseno y hacer el arco seno o el arco coseno. Me hubiera dado exactamente el mismo ángulo. Un ejemplo. Dada la cabreada de la figura,
de las que se conocen las dimensiones de la barra AC, CB y AB, se solicita calcular la longitud de la barra CD y el ángulo formado entre las barras AC y AB. Es decir, tengo que calcular el valor de la barra vertical y el ángulo alfa. Como las barras AC y CB miden exactamente lo mismo, 3,61 metros, eso va a implicar que las barras horizontales AD y DB también serán iguales entre sí, es decir, mitad de los 6 metros para una barra, mitad de los 6 metros para la otra barra. Conociendo las longitudes de la hipotenusa y el cateto adyacente, puedo aplicar Pitágoras para calcular la longitud de la barra CD. Es decir, si sé que 3,61 metros cuadrados es igual a 3 al cuadrado más la barra CD al cuadrado, de ahí despejo CD. CD cuadrado será 361 cuadrado menos 3 al cuadrado. Despejando, me queda que CD es la raíz cuadrada de 3,61 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a 2 metros. Utilizando la función coseno, puedo calcular el ángulo alfa. Coseno de alfa es 3 sobre 3,61, es decir, adyacente sobre hipotenusa. Esto implica que alfa es el arco coseno de ese cociente, que me da 33 grados, 47 minutos, 45 segundos. Utilicé la función coseno para partir de valores que ya eran datos. Podría haber utilizado la tangente o el seno, pero si hubiera cometido algún error en el cálculo de la barra vertical, estaría arrastrando el error. Las funciones trigonométricas solo pueden ser utilizadas en triángulos rectángulos. Cuando estamos trabajando con un oblicuo ángulo, ya tendremos que utilizar los teoremas del seno o del coseno, que no solo sirven para los oblicuángulos, sino que también son válidos para el triángulo rectángulo. Teorema del seno. Si tenemos este triángulo donde tenemos un lado A, un lado B, un lado C, se cumple que A es al seno del ángulo que se le opone, alfa, como B, el lado B es al seno del ángulo que se le opone, que es beta, como C es al seno del ángulo que se le opone, que es gamma. Esta igualdad se usa de a dos. Fijémonos en este ejemplo donde conocemos el lado A de 7,61577, conocemos dos ángulos y queremos hallar el valor de B, del lado B. Decimos, 7,61577 es al seno del ángulo que se le opone, 123.69007, como el lado B es al seno del ángulo que se le opone, 33.11134 grados. De ahí despejamos B. Fíjense que el seno de 33 grados que está dividiendo pasa a multiplicar. Operamos y nos queda B igual a 5. Para conocer el valor del ángulo gamma, si sabemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados y conocemos alfa y beta, simplemente de ahí despejamos el valor de gamma. 180 grados menos 123.69007 y menos 33.11134 nos dará el valor definitivo del ángulo gamma, que es 23,19859 grados. Esto está en la forma incompleja. Si pulsáramos la tecla grados, minutos y segundos, nos dará la forma compleja. Ahora veremos cómo calcular el ángulo utilizando la función trigonométrica, es decir, no la función trigonométrica, sino el teorema del seno. ¿Qué conocemos aquí? Conocemos un ángulo y dos lados.
Decimos 7,61577 es al seno del ángulo que se le opone, como 3,60555 es al seno del ángulo que se le opone. De ahí despejaremos el seno del ángulo. Al despejar, seno de ángulo pasa al primer miembro, 7,61577 pasa dividiendo y el seno de 123.69007 a multiplicar. Operando nos da que el seno del ángulo gamma es 0,393919308. Pero esto no es el ángulo, sino su seno. El ángulo se obtiene sacando el arcoseno de ese valor, que me queda de 23,19859 grados. Teorema del coseno. Cuando conocemos la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede aplicar el teorema del coseno, que dice que a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo comprendido entre b y c. De ahí despejamos a, que simplemente el cuadrado pasa a ser raíz cuadrada de todo lo que teníamos en el segundo miembro. Veamos un ejemplo. Tenemos un lado mide 5, otro lado mide 3,60555 y el ángulo barrido entre ellos es 123.69007. Si reemplazamos, me queda raíz de 5 al cuadrado más 3,60555 al cuadrado menos 2 veces el producto de 5 por 3,60555 por el coseno del ángulo comprendido. Operando, me queda que el lado A es de 7,61577. Cuando conocemos la medida de todos los lados y queremos hallar el valor del ángulo comprendido entre ellos, podemos aplicar el teorema del coseno simplemente despejando el coseno de alfa, que será a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado dividido menos 2b por c. Reemplazando valores, fíjense, 7,61577 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 3,60555 al cuadrado y en el divisor menos 2 veces el producto de los dos lados que comprenden el ángulo alfa. De ahí sacamos que el coseno de alfa es menos 0,5546999335. Ojo, no es alfa sino el coseno de alfa. Por lo tanto, alfa será el arco coseno de este valor, que es 123,69007 grados.